Hermanos, qué bendición compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a meditar en esta porción bíblica. Eh, si podemos leer, mis hermanos, esta porción bíblica en Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 12 para aprender un poco de la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 12, dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un poco en relación a lo que es el trabajo pastoral. Y esto está en relación, hermanos, a nuestra responsabilidad de orar por todos los ministros, por todos los pastores, darle gloria a Dios cuando Dios hace cosas sobrenaturales en la vida de sus siervos y en la vida de su iglesia. Y la forma como Dios se glorifica, la forma como Dios saca luz, que el Espíritu Santo está obrando en la vida del pastor y en la vida de una iglesia, es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está usando el poder de su Santo Espíritu a través de la palabra de Dios para orientar al pastor y para orientar a la iglesia. Y esto es lo que nos enfoca la palabra del Señor cuando nosotros vemos cómo el apóstol Pablo describe a esta amada iglesia con madurez, con responsabilidad, para que ellos entiendan que el trabajo pastoral de parte del pastor, de parte del siervo Epafras, ha cumplido la responsabilidad de compartir el bendito evangelio en el orden bíblico, en el orden correcto, en el orden doctrinal, en el orden cómo debe de obrar el Espíritu Santo en la vida, no solo del pastor, sino también de la iglesia, para que nosotros oremos para que ese orden glorifique al Señor y en la forma como obra el Espíritu Santo glorifique al Señor y en la forma como vive el siervo y la iglesia glorifique al Señor para que Dios sea glorificado en la vida de su congregación. Y esto es el sentir del apóstol Pablo al hacer mención de esta amada iglesia de Colosas para que nosotros podamos aprender
ciertas responsabilidades como iglesia para ver de qué manera trabaja un pastor, de qué manera obra el Espíritu Santo, de qué manera la iglesia está siendo impactada por la palabra de Dios, que es por el poder del Espíritu Santo, para que haya un orden dentro de la congregación. Y hermanos, cuando nosotros vemos lo que acá dice la palabra del Señor, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. Vemos que las responsabilidades que debe de tener una congregación, que debe de ser el fruto del trabajo pastoral en la vida de enseñanza del pastor hacia la congregación, es que la iglesia debe de ser una iglesia de mucha fe, una fe que exalte el bendito nombre de Dios, una fe para entender que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, noten, hermanos, que también la palabra de Dios describe otro elemento en relación a la fe para ver la hermosura de esta congregación por el trabajo ministerial del pastor Epafras o el siervo Epafras, para que nosotros veamos cómo lo detalla la palabra del Señor. Podemos ver que la fe y el amor deben de ser los distintivos de cualidades que deben de demostrar los cristianos hacia la sociedad, hacia la iglesia, para dar buen testimonio de su vida en crecimiento. Hermanos, si la fe no va creciendo, si nosotros no podemos crecer en amor, esa fe y es amor, esa palabra amor, tristemente, hermanos, no llena lo agradable delante de Dios, si no es la fe en Cristo, si no es ese amor que es un amor ágape, para que nosotros aprendamos a amar a como Cristo amó, a como Dios amó. Y entonces la palabra de Dios nos describe los distintivos de esta iglesia de Colosas para comprender que el trabajo pastoral es de transmitir la palabra de Dios para que la iglesia crezca en fe y para que la iglesia viva en amor para gloria y honra de Dios Padre. Y dice la palabra del Señor, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Quiere decir que la fe que el pastor enseña, el amor que el pastor enseña a través de la palabra de Dios para que la iglesia se edifique, debe de estar en relación a la palabra esperanza, para que el cristiano no diga que yo estoy perdiendo tiempo, no hay razón del por qué yo me congrego, no hay razón del por qué yo tengo que aprender de la palabra de Dios, porque lo que yo oigo todo va a terminar, todo es pasajero. El cristiano no puede hacer ese tipo de comentarios porque la fe y el amor está en conexión con esa esperanza que Dios va a cumplir toda su promesa para que la iglesia sea una iglesia hermosa, madura, una iglesia que exalte el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que también la palabra del Señor describe que el evangelio ha llegado hasta con ellos y así ha llegado hacia todo el mundo y que deben de ver que ha llevado fruto y que deben de ver la iglesia que crece en la vida de ellos y que debe de ver la iglesia de que esto sucedió porque un día oyeron el evangelio y conocieron de la gracia de Dios lleno de verdad, para que nosotros podamos ver que acá el modelo pastoral en relación con la congregación es que el apóstol Pablo está diciendo, Epafras es un fiel ministro. Epafras es alguien que Dios usa. Epafras es alguien que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en él porque usa la palabra de Dios, el poder del evangelio, la obra del Espíritu Santo está en un camino correcto porque Dios es el quien está obrando en la vida de esta hermosa congregación con estas hermosas palabras distintivas en la vida de una iglesia sana cuando está
en fe, en amor, en esperanza, para que yo pueda ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo y para que yo pueda ver que el pastor está cumpliendo la responsabilidad de ser pastor de una iglesia. Y por esta causa, dice el apóstol Pablo, yo oro a Dios por esta causa, yo oro por el pastor Epafras, yo oro por esta iglesia hermosa que está llena de fe, que está lleno de amor, que está lleno de esperanza. Yo oro porque esta iglesia siga el modelo que sí agrada a Dios y que este pastor también siga cumpliendo su ministerio, siga creciendo él en gracia, siga creciendo la iglesia en gracia para que la gloria de Dios se manifieste. El apóstol Pablo está describiendo el trabajo pastoral en la vida de esta congregación para que la iglesia se dé cuenta que el pastor es un pastor responsable que enseña doctrina, que está en la solidez de la palabra de Dios, que no está enseñando cosas que realmente no edifican, sino está a base de la palabra de Dios en relación a las grandes doctrinas para que nosotros veamos cómo está la palabra fe, cómo está la palabra amor, cómo está la palabra esperanza y cómo vemos el fruto del Espíritu Santo en sus vidas y cómo podemos ver que el conocimiento y la sabiduría del Dios Altísimo está creciendo en ellos porque el poder de la palabra impacta la vida de esta congregación, así como ha impactado la vida del pastor Epafras, para que nosotros podamos ver que Dios de esa manera está obrando en la vida de esta hermosa iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo le doy gloria, honra a Dios. Yo sigo orando por ustedes, por lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Yo oro para que siga Dios obrando en la vida del pastor y para que la iglesia siga edificándose, dándose cuenta que el pastor está haciendo su tarea y ellos, así como han dado testimonio en fe, en esperanza, en amor, también están creciendo, llenos de conocimiento, llenos de sabiduría de la palabra de Dios. Eso es agradable, olor fragante delante de Dios. Le doy gloria a Dios, oro por este pastor y por esta amada iglesia que está dando buen testimonio de lo que Dios está haciendo en esta congregación. Hermosas palabras del apóstol Pablo, para que nosotros podamos darnos cuenta de qué manera ver cuando Dios está obrando en el poder del Espíritu Santo, en el poder de su palabra, para poder ver que están creciendo en sabiduría, en conocimiento, entendiendo la fe, viviendo en amor, teniendo esperanza, para que Dios sea glorificado en la vida de esta hermosa iglesia. El trabajo pastoral tiene que ver con esta verdad, mis hermanos, que antes que predicar, la primera responsabilidad del pastor es profundizar lo que edifica, lo que es doctrina sólida para que la iglesia crezca en conocimiento, en sabiduría, para que podamos darnos cuenta que realmente la iglesia está creciendo en fe. También la iglesia crece en esperanza, vive en amor, para que Dios sea glorificado en la vida de esta congregación. Y así como está sucediendo en esta iglesia de Colosas, el apóstol Pablo también con la esperanza para las demás iglesias y para todos aquellos que han de convertirse para las futuras generaciones, también estén conscientes que esta es la responsabilidad pastoral y la responsabilidad congregacional para ver los indicadores, cuántos han crecido en sabiduría y en conocimiento, para que la fe sea sólida, para que vivan en esperanza y para que el impacto de ese amor sea un amor agradable delante de Dios, un amor ágape, un amor que de verdad exalte el bendito nombre de Dios. Cuando veamos estos puntos en la vida del pastor, de la iglesia, es porque el mover del Espíritu Santo se está dando y el apóstol Pablo dice, yo oro a Dios por lo que está pasando en la vida del pastor y en la vida de la amada iglesia, de esta preciosa iglesia. Y hermanos, así como Pablo ve estos distintivos en la vida de esta iglesia, también Dios quiere que la iglesia de Aposento Alto pueda ver esto
para que Dios sea glorificado, para que toda la gloria sea para el Señor, para que nada de gloria para el pastor, nada de gloria para la iglesia, todo para el Señor, para que podamos ver estos distintivos: fe, esperanza, amor, sabiduría y conocimiento, para que la iglesia sea bendecida, llena del conocimiento del Dios Altísimo en la fe en Jesucristo. Así como el apóstol Pablo oraba por esta iglesia, oremos para que también nuestra iglesia tenga estos distintivos, para que Dios sea glorificado. Que el Señor les bendiga, hermanos.